Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 13ª semana de sesión de clases correspondiente, pues, en este caso a tercer grado de educación secundaria. En la clase anterior habíamos hecho un poco sobre texto, ¿no? Más o menos en una estructura interna, ¿no? Ahora vamos a seguir avanzando sobre el texto, pero esta vez vamos a hacer relaciones entre ideas en un texto. Ahora, esas relaciones entre ideas, jóvenes, siempre cuando ustedes van a redactar un texto o cuando quieren escribir, ¿no? Un texto, y vuelvo a explicar, las redes sociales nuevamente pues hace que la escritura tome énfasis e importancia en estas décadas. Entonces, escribir un buen texto, tener una buena redacción es importante y fundamental en estos tiempos. Ahora, eh, profesor, ¿cómo debemos escribir un texto? Hay dos nociones básicas que debemos aprender para poder escribir un texto. Uno es la cohesión y otro es la coherencia, en la cual pues vamos a aprender qué son esos dos y qué importancia tiene o qué relevancia tiene para poder redactar un texto. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ustedes que están en tercer grado de educación secundaria ya deben estar dominando estos temitas, ya deben estar dominando estos temitas, ¿no? Entonces, ahí está. A ver, empecemos entonces con relaciones entre ideas. En primer lugar, relaciones, relacionar ideas. Ahora, al momento de escribir, profesor, no podemos escribir lo que se nos viene en la cabeza, ¿no? Tenemos que ordenar las ideas, tenemos que buscar cómo podemos hacer entender, en todo caso, al receptor, ¿ya? Cómo podemos transmitir nuestra idea de manera clara, precisa y así mejorar o tener una buena comunicación, en todo caso. Muchos al momento de escribir no se saben entenderse. Entonces, hay mucha dificultad en todo eso. Entonces, hoy, jóvenes, vamos a aprender pues las relaciones entre ideas. En primer lugar, dice, ¿qué hace un texto? ¿Qué hace que un texto sea un texto que no, un texto y no un montón de palabras inconexas? ¿Cómo saber que un conjunto de oraciones es un texto? Y el otro responde, para que un texto sea tal es necesario que tenga unidad de sentido y forma, es decir, que las oraciones que lo compongan estén relacionadas entre sí. Ahora, todo un texto, jóvenes, tiene que tener una idea. Y de esa idea no se tiene pues que salir, ¿no? Un texto tiene que explicar esa idea de la mejor forma. ¿Ya? Ahora, todas las oraciones, hemos dicho que un texto son conjuntos de oraciones y enunciados, ¿no? Que dan una idea. ¿Ya? Todas esas oraciones y esos enunciados tienen que tener relación, tienen que relacionarse, ¿ya? Entonces, profesor, no voy a poner pues una oración hablando de eh, la educación y luego en otra oración no puedo hablar pues de alimentación. Entonces, bien están relacionados, lo puedo relacionar, pero tengo que buscar, no en todo caso, los nexos adecuados para relacionar educación y alimentación. Entonces, a eso, jóvenes, es no tener cohesión y coherencia de ideas, tener más o menos algunas nociones básicas para poder aprender. Ahora, iniciemos entonces. Iniciemos. En primer lugar, profesor, vayamos a mencionar qué es cohesión, ¿no? Dice, se conoce como cohesión a la acción y efecto de adherirse a cosas entre sí, ¿sí? Bien sean materiales o inmateriales, como las ideas. Jóvenes, dice, acción y efecto de adherirse. Adherirse es pegarse. Acción y efecto de pegarse, juntarse, unirse, las cosas entre sí. Unir las cosas entre sí. Bien sean estas materiales o inmateriales. En este caso, en un texto, nosotros vamos a hacer pues inmateriales. Unir, pegar ideas, ¿no? Entonces, de manera inmaterial. Acción y efecto de pegar, unir ideas, relacionar ideas. Entonces, relacionar ideas, en todo caso, de manera correcta. ¿Ya, jóvenes? A eso se le define como cohesión. La palabra cohesión tiene origen de latín o un origen latín de cohesium, ¿no? Entonces, profesor, que es adherirse, pegar. Entonces ahí está, unir, juntar, en todo caso. A esto llamamos cohesión. Definición. Es un sistema de procedimientos lingüísticos que permite la vinculación y relación de ideas al interior de un texto. Esto permite la coherencia también textual.
Entonces, profesor, es permite vinculación y relación de ideas. Vamos a unir una oración con otra oración. ¿Y esa oración cómo debemos unir? Profesor, con conectores gramaticales. Vamos a unir con diéxis, elipsis, anáfora, catáfora. Entonces también vamos a conocer todo eso. Entonces, la coherencia se refiere al significado global de un texto. ¿Ya? Entonces ahí está. Para que éste sea coherente debe mantener un mismo tema, ¿no? Entonces ahí está. Es decir, cada una de las partes que conforman deben relacionarse con el tema central y todas las ideas principales y secundarias deben de estar relacionadas con ese tema. Entonces, jóvenes, la cohesión, ¿no? Vendría a ser efecto de pegar, ¿no? Juntar oraciones en este caso. ¿Para qué? Para que el texto sea coherente o para que haya una idea coherente. Y cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de una sola idea. ¿Ya, jóvenes? No tergiversar la idea, no cambiar la idea. Ese es cohesión, unir. Y para unir una oración o un enunciado y para crear un texto, jóvenes, primero debemos iniciar por una idea general, ¿no? General. Y luego ir por unas ideas específicas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, el rock ha influenciado en mí y en mi formación. La banda peruana, en todo caso Mar de Copas, trascendió con su musicalidad en temas amorosos. Los temas amorosos son, entonces estamos hablando del rock, luego rock peruano y luego del amor. Entonces estamos hablando de lo más general a lo más específico. Entonces si hay cohesión, si hay cohesión, ¿no? Si hay unión de ideas. Entonces a eso llamamos cohesión. Ahora, dentro de la cohesión, jóvenes, en todo caso, dentro de la cohesión vamos a tener la anáfora. ¿Qué es la anáfora o qué vendría a ser la anáfora? Es la relación existente entre un elemento del discurso y otro elemento del mismo discurso que ha aparecido formulado anteriormente. Entonces, profesor, no entiendo bien. Es la relación existente, jóvenes, vuelvo a repetir y recalcar, entre un elemento del discurso y otro elemento del mismo discurso que ha aparecido formulado anteriormente, o sea, es la repetición de un mismo elemento en oraciones sucesivas, lo cual permite evitar la redundancia lexical. Por ejemplo, puedo decir, ayer llegaron Luis y Ana. Luis estaba muy contento de haber vuelto. Entonces, profesor, ese Luis ya vendría a ser, ¿no? El elemento que se repite, ¿no? El elemento que está en un mismo discurso. Todo este es el discurso. ¿Y cuál se repite? Luis. Entonces, ayer llegaron Luis y Ana. Luis está muy contento de haber vuelto. Entonces, estoy cambiando ese elemento. ¿Con qué? Para evitar redundancia. Con él. Ayer llegaron Luis y Ana. Él estaba muy contento de haber vuelto. Entonces, profesor, él le estoy reemplazando con Luis. O Luis estoy reemplazando con él. ¿Para qué? Para evitar una redundancia. Igual, Pablo y Teresa se tuitean. ¿Quiénes se tuitean? Pablo y Teresa. Entonces, Pablo y Teresa se tuitean. Ese se estoy cambiándolo con Pablo y Teresa. Puedo decir se tuitean, ¿no? Entonces, nada más. Entonces, profesor, para poder o para no poder cometer la redundancia. Ahora, Alfredo trajo su escopeta. Ahí está. Entonces, Sergio la suya. Entonces estoy evitando, ¿no? Decir Sergio trajo su escopeta. Alfredo trajo su escopeta. Entonces su escopeta estoy evitando decir. Solamente digo la suya. ¿Cómo me refiero a la suya? En la escopeta. Entonces, profesor, a eso se dice anáfora. ¿Ya? A eso se le dice anáfora. Primero, jóvenes, antes, anáfora va a ir antes. Primero va, no la definición un elemento y luego va su reemplazo. A eso llamamos ANAF. También vamos a tener lo que nosotros conocemos como la elipsis. ¿Y qué es la elipsis? En gramática, la elipsis consiste en omitir en la oración una o más palabras que son necesarias para la construcción gramatical correcta, pero no para que resulte claro el mensaje. Por ejemplo, es la supresión de un elemento ya conocido, la elipsis, ¿no? Entonces, profesor, omitimos una palabra para no cometer también redundancia, ¿no? Entonces, profesor, por ejemplo, Marta me habla inglés. Marta no habla inglés.
Tampoco Romina. Entonces estamos diciendo que Romina tampoco habla inglés. Entonces, ¿qué estamos omitiendo? El verbo hablar, en todo caso. Pueden ser verbales y también pueden ser nominales, como también jóvenes podemos reemplazar sustantivos o nombres, en todo caso. Ya. Acá, yo terminé de leer este periódico. Ahora comenzaré otro. ¿Por qué estoy omitiendo? La palabra, en todo caso, leer. ¿No? Ahí está. ¿Qué más? ¿Vas a ir al cine? No, a leer a casa. Entonces, no, voy a leer en casa, dice, ¿no? A leer en casa. Entonces, ¿qué estoy omitiendo? ¿Qué estoy sustrayendo? El verbo voy. Pon tu nombre en este papel y luego allá. Luego ponlo allá. Entonces, estoy omitiendo, ponlo. Entonces, jóvenes, a eso consiste el elipsis. Supresión de un elemento ya conocido para poder evitar redundancia. ¿Y qué es la anáfora? Es el intercambio de un elemento para poder evitar redundancia. Es la repetición, ¿no? De un elemento. Pero para que no cometan redundancia, tenemos que cambiar con un pronombre en todo caso, ¿no, jóvenes? Ahí está. Anáfora. Y elipsis. ¿Qué más tenemos? Tenemos la deixis. La deixis, ¿no? ¿Qué es la deixis? La deixis es la indicación en que se concreta a través de componentes llamados deícticos, que refieren a un sujeto, una cosa, un tiempo o un lugar. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, la deixis indica los referentes reales del discurso mediante los cuales el discurso se relaciona con la situación comunicativa, o sea, el contexto. ¿Ya? Entonces va a cambiar de acuerdo a un contexto, a un sujeto, a una cosa, a un tiempo o a un determinado lugar. ¿Ya, jóvenes? En eso también, pues, va a consistir, ¿no? La deixis. Por ejemplo, le propuse organizar una nueva reunión a los socios de Frenaur, aunque no creo que estos estén interesados. Entonces, profesor, le propuse organizar una reunión a los socios de, mira, a los socios de Frenaur, socios de Frenuer, disculpen, Franuer, socios de Franuer. Aunque no creo que estos, como con estos, ya estoy reemplazando a quién, a los socios de Franuer. Entonces, jóvenes, se concreta, ¿no? Es la indicación que se concreta a través de componentes llamados diécticos, que se refiere a un sujeto, una cosa, un lugar, ¿no? O un tiempo. Esto me estoy refiriendo en todo caso a sujetos, ¿ya? Ahí está. Si buscas la carpeta roja, está allá. Entonces, jóvenes, ¿no? Está, en todo caso, también. ¿A qué me estoy refiriendo? A la carpeta roja. Y allá me estoy refiriendo a qué? Al lugar, ¿no? Entonces, profesor, ahí está. Son la diexis. Deixis, disculpe. Deixis. ¿Qué haces con ese cuaderno? Es mío. Entonces, ese es mío. ¿A qué me estoy refiriendo? Al cuaderno. Entonces, profesor, también es la deixis. La verdad es que yo no pienso de esa manera. La verdad es que yo no pienso de esa manera. Entonces, jóvenes, también no estamos acá cometiendo, ¿no? Una diez esa, ¿no? Entonces, es que está contradiciendo, ¿no? Esa manera a pensar, a una forma de pensar. Entonces, a eso nos referimos con deixis, ¿ya, jóvenes? Ahí está. También tenemos, jóvenes, la catáfora. La catáfora es la palabra o palabras que sirven para anticipar parte del discurso o de un texto, que aún no se ha anunciado o ha mencionado. Anáfora va a ir después, catáfora va a ir antes, anticipa, ¿ya? Cata antes, anáfora después, ¿ya? Ahora, dice, la energía producida por los alimentos debe asegurar cuatro funciones vitales. Dice, asegurar cuatro funciones vitales. Entonces estamos anticipando, está diciendo cuatro funciones vitales. Anticipamos el metabolismo basal 1, el trabajo muscular 2, el mantenimiento de la temperatura corporal 3 y el crecimiento 4. Entonces son cuatro funciones vitales, prenuncia y lo que viene luego. Entonces ahí está. Ana, antes, va a anticipar. Entonces, Cata, disculpen, antes, anticipa. Ana, después, ¿ya? Después. Entonces ahí está. Otro ejemplo, profesor. Esto es lo que dijo. Entonces acá estoy anticipando. Esto es lo que dijo. Anticipo. Me voy, pero volveré. Entonces, ¿qué estoy anticipando? Me voy.
¿Qué estoy diciendo? Me voy, pero volveré. Estoy anticipando el me voy, pero volveré. Esto es lo que dijo. Entonces me estoy anticipando. A eso se le llama, jóvenes, catáfora. Entonces también hay que tener mucho cuidado con todo eso. Y por último tenemos la coherencia. Como coherencia se domina la relación, conexión, unión de unas cosas con otras, o aquello que se interconecta y mantiene unidas las partes de un todo. ¿Ya? Etimología, palabra latín que viene de coherentia, ¿no? Coherentia, ahí está. Ahora, profesor, debemos saber la diferencia entre cohesión y coherencia, porque muchos se equivocan, ¿no? En esas definiciones, ¿no? De cohesión en todo caso y coherencia. Entonces, profesor, veamos, ¿no? Algunas diferencias, pero primero vayamos pues qué es en todo caso coherencia. Coherencia es la relación y conexión, ¿no? Definición. La coherencia textual es la característica que se asocia a los textos, en las cuales se identifica entre las unidades que lo componen, oraciones, párrafos, secciones o partes. Ahí está, ¿no? Entonces, profesor, relaciones de coherencia que permitan reconocerlos como entidades semánticas unitarias. Entonces, profesor, coherencia y cohesión son muy diferentes y eso hay que tener en cuenta. ¿No, jóvenes? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es la coherencia? La coherencia y la cohesión son elementos que tejen estas relaciones, ¿no? De un texto. Ambos son importantes para hacer un texto. ¿No, jóvenes? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de coherencia, estamos hablando acá. Vivo en un pueblo. El pueblo pertenece a la comunidad autónoma de Extremadura. En España hay 17 comunidades y 2 ciudades autónomas. Hay varios autobuses que unen el pueblo con la capital. Toda la vida he vivido aquí. Entonces, profesor, acá no me estoy yendo pues eh, a otro tema, solamente estoy dando una relación o conexión de una unión de una idea, ¿ya? Se interconecta una idea. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De un pueblo, ¿no? De una comunidad autónoma. Y no pierdo esa idea, ¿no? Esa noción, porque también sigo hablando de autónomos y también estoy hablando y sigo hablando del pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado en todo eso, por favor, ¿ya, jóvenes? Entonces, ¿no? La coherencia, jóvenes, se refiere pues al significado global de un texto, la idea de un texto. Para que éste sea coherente debe mantener un mismo tema, ¿ya? Es decir, cada una de las partes que lo conforman deben relacionarse con un tema central. Entonces, profesor, esa es la coherencia, tener una idea central, no basarse en otra idea, ¿ya? Esa es la coherencia, ¿ya? Entonces, ¿y qué es la cohesión, profesor? ¿O qué vendría a ser, en todo caso, la cohesión? La cohesión es la organización a nivel lingüístico de un texto. Consiste en los recursos que los emisores utilizan para encadenar oraciones o enunciados, ¿no? Para unir frases, oraciones y párrafos. Mediante la cohesión se establece una red de relaciones explícitas entre las partes de un texto. Entonces, coherencia es el tema, es la idea que tiene que encaminarse un texto, coherencia, ¿no? Encaminarse un texto, y cohesión es la unión de elementos, ¿no? En todo caso, enunciados y oraciones, que estos deben estar unidos, ¿no? Con una idea también central, ¿ya? Para no perder la idea o tema principal. Muy bien, jóvenes, sería la clase del día de hoy. Vamos a hacer más ejercicios en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día y nos vemos más rato.